En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. La narración bíblica en Juan 4 nos habla de una mujer que está en el pozo y encuentra a Jesucristo. Es una mujer samaritana. Dentro del contexto podemos ver que los judíos y los samaritanos tienen una línea imaginaria que los divide. No comparten entre ellos. Se puede decir que hay una enemistad política entre ellos. Política en el sentido de comportamiento, me refiero. Y se establece una conversación que deja ver que esta mujer samaritana no desconoce acerca del Cristo, no desconoce acerca de la reverencia que debe haber y en sí de la adoración. Pero la verdad es que, como muchos de nosotros en este tiempo, podemos estar teniendo un sentido incorrecto de lo que es la fe y la adoración. Es por eso que en el punto central de esta narración que está en Juan 4, versículo 23 y 24, lo que dice el Señor Jesucristo es lo siguiente, dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Hay algo profundamente inquietante en descubrir que es posible decir lo correcto y aún así vivir desconectados de ello. Que se puede hablar de Dios con mucha fluidez, cantar con mucha emoción, orar con palabras bien formadas y sin embargo llevar una vida fragmentada, donde la fe queda confinada a ciertos momentos y no gobierna el todo del ser. Esta mujer es lo que le está expresando al Señor. Le está hablando de muchas cosas y al inicio hay esta enseñanza acerca del agua. Dame de beber. Si tú supieras quién te está pidiendo el agua, si tú me pidieras que te dé de beber, no volverías a tener sed jamás. No es lo que trataremos hoy, pero en medio de esta conversación, esta mujer, como les digo, manifiesta algo que aparenta conocer, porque dice en el versículo 19, dice: la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esta mujer sabe que hay que adorar a Dios y seguramente iba a ese monte a adorar, porque esa era la costumbre de los samaritanos. Hace conocer que ella también sabe que los judíos dicen que en cambio donde se debe hacer la adoración es en Jerusalén. Si hoy le preguntáramos a algunos o a muchos cristianos dónde es el lugar de adoración, muchos dirían probablemente el domingo en la iglesia. Llegar temprano para no perderse una, dos o tres canciones que se puedan cantar para poder tener ese momento de adoración. Esa es la respuesta que está dando esta mujer. Y la verdad es que esta mujer conoce acerca de religión, pero no conoce acerca de la verdadera adoración. Sabía dónde se debía adorar según la costumbre, pero Jesucristo no la corrige y no le dice: mira, no es en ese lugar, tienes que hacerlo de otra manera, en otra forma. No. Él no cambia la liturgia. Él lo que hace es ir directamente al corazón de esta mujer y enseñarle que la verdadera adoración no procede del lugar, de la circunstancia, del momento, sino de un corazón transformado. Por eso la Escritura insiste en una verdadera forma de adorar y confronta nuestras formas de pensar y nos da al mismo tiempo una libertad para hacerlo. La fe genuina se oye,
pero también se ve. La fe genuina que produce adoración no solamente es una expresión de labios, sino es un estado permanente del corazón. La adoración no está reducida a un lugar y a un tiempo específico. Más bien nos está hablando acerca de esta búsqueda que hace Dios de buscar verdaderos adoradores. Y cuando habla de verdaderos adoradores nos da el sentido de que también hay de los otros. O sea, no verdaderos adoradores, que creen que están adorando, que creen que están siguiendo al Dios verdadero y soberano, pero que realmente no lo hacen. Hoy no estamos aquí para perfeccionar un discurso religioso, sino para permitir que la palabra examine si la fe que profesamos con los labios está siendo confirmada con la vida que llevamos delante de Dios. Porque una fe que solo se oye termina siendo una fe frágil, pero una fe que se oye y se ve dar gloria a Dios en su testimonio delante del mundo, pues es una fe que impacta y que transforma. Eso es lo que quiero conversar con ustedes a través de esta palabra, de este sermón en esta mañana. Para lo cual, para empezar, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana y te pedimos que nos des un corazón sincero delante de ti. Líbranos de una fe que solamente sea declarada y más bien condúcenos a una fe viva y real, transformadora. Que Cristo sea exaltado y que tu verdad nos forme. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La fe que se oye en una adoración verdadera no solamente es la que produce un sonido, una bulla, sino es la que se ve reflejada en la vida. Eso es lo que nos deja ver Hebreos 12:28 cuando dice de la siguiente manera: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Por lo cual es lo que comienza diciendo el autor de Hebreos. Nos está diciendo, miren, si hemos recibido un reino que es inconmovible, no se está refiriendo a una herencia de las calles de oro y las paredes con diamantes. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un reino donde hay un Dios soberano que gobierna, que reina, que hace su voluntad porque es capaz de hacerlo, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Nos está hablando de un reino que hemos recibido a través del Evangelio y por la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, hemos sido llamados de muerte a vida. Y dice que este reino es inconmovible, este reino no cambia, este reino no va mutando, este reino no se adapta a las circunstancias que nosotros vivamos, no, es un reino tal como el que reina, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un reino en el cual nosotros tenemos seguridad. Es un reino que nos ha sido entregado y que ese reino no va a cambiar. No es que de acuerdo a nuestras circunstancias entonces nos es retirado. No, es inconmovible. Y entonces ese por lo cual tiene sentido. Si este reino es inconmovible, entonces es lo que quiere decir por lo cual demostremos gratitud. No está diciendo entonces luchemos para ganárnoslo. Hagamos buenas obras para tener acceso a ese reino. No. Dice, ya lo tienen. Es inconmovible. Pero necesitamos demostrar nuestra gratitud. Nuestra gratitud es nuestro culto racional, nuestra adoración a aquel que es el rey de este reino, aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo expresamos nuestra gratitud?
Pues dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y con reverencia. Hay dos características que nos está mostrando: temor y reverencia. No me refiero a un temor paralizante, no me refiero a un temor que te deja en un rincón sin saber qué hacer, con ese temor que trae intranquilidad al corazón. No, sino es ese temor de saber que estamos delante de Dios permanentemente, no de cualquier Dios, sino del Dios 3 veces santo, todo el tiempo. No solamente en un momento de culto, no solamente en un momento de música, no solamente en un momento de exposición de la palabra de Dios, sino 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta mujer samaritana, que conoce la religión, que conoce la tradición, habla acerca de adoración conforme ella fue enseñada y según ella lo entiende. Pero Jesucristo, en su amor increíble y maravilloso, le habla de estos verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que no se reúnen en un lugar alto ni en un lugar que se puede considerar santo, sino se reúnen, no es que se reúnen, es que están adorando a un Dios santo todo el tiempo. Esta mujer aparentemente conoce todo esto que la religión le da, pero inclusive si vemos su vida, es una mujer que dice tener 5 maridos. Uno podría decir, es una cristiana muy bendecida. No lo creo, ¿verdad? No es una cristiana muy bendecida. Es una mujer religiosa, es una mujer que conoce la ley de Dios, porque ella está todavía bajo el viejo pacto, conoce la ley de Dios y sabe que eso es adulterio. Y cuando el Señor le dice, trae a tu marido, le dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes, o sea, el 6º, no es tu marido. Y uno puede decir, ¿cómo una persona que supuestamente confiesa conocer a Dios y conocer los lugares de adoración y saber que Dios es digno de adoración puede vivir de esa manera? Créanme, eso no solamente pasó hace 2000 años. El día de ayer conversaba con alguien que me manifestaba esto, que me hablaba de tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, y estar en adulterio. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que alguien que confiesa amar a Dios puede vivir de esa manera? Sería inconcebible. Pero ¿y qué pasa con otros pecados que son menos llamativos? ¿Qué pasa con el chisme? ¿Qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos amar a Dios, pero nuestra forma de vivir no concuerda con ese amar a Dios? ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo? A veces pensamos en esta mujer samaritana como una mujer tonta e insulsa, que es una pecadora. Nosotros no somos igual. Pero cuando nos ponemos a pensar la clase de adorador que está buscando el Señor, entonces tal vez nos encontramos que somos muy similares a esta mujer samaritana. Una mujer que sabe dónde reunirse, una mujer que sabe que tiene que leer la Biblia, una mujer que sabe que tiene que orar, una mujer que sabe que tiene que congregar, pero una mujer que no sabe que no solamente se trata de leer la Biblia, orar, congregar, sino vivir una vida santa delante del Dios Santo. La adoración en espíritu y en verdad no va a una adoración de cerrar los ojos y levantar las manos. Va hacia una vida que en todo momento glorifique al Señor. Cuando ves Netflix, cuando estás viendo videos en YouTube, cuando estás en TikTok, cuando estás en tu trabajo, cuando estás preparando los alimentos,
cuando vas a la universidad, vas al colegio, en todo momento, cuando estás en la calle, cuando cruzas la calle, cuando conduces, cuando manejas tu dinero, cuando tomas tus decisiones administrativas, cuando tomas tus decisiones financieras, cuando tomas tus decisiones laborales. En todos esos momentos estás adorando, porque nos está hablando de un servicio aceptable con temor y reverencia. Nos está hablando de un servicio que va más allá de cuatro paredes. Porque para nosotros, muchos de nosotros cristianos, cuando escuchamos la palabra servicio a Dios, lo limitamos a este espacio. Tienes que estar involucrado en un ministerio, tienes que utilizar cierto tipo de ropa, o tienes que hacer ciertas cosas, y no es verdad. El servicio a Dios está dado en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. Y no quiere decir que pasemos ahí evangelizando a todo el mundo y hablándole de la palabra, sino que mostremos con nuestros actos que nuestra fe es una fe verdadera. Porque esta es una fe que se combate, que el mundo combate. Porque yo no he escuchado a alguien decir, ¿y tú no dices que eres budista? ¿Cómo así es que andas haciendo esto? ¿No dices que tú eres testigo de Jehová? No dice esas cosas. Siempre el ataque va contra la verdadera fe. ¿No dices que eres un cristiano? Y cuando escuchamos eso, podemos ver la inquietud del mundo en que hay algo que se predica a viva voz, que se conoce, pero que no se vive. Entonces esto viene muy seguido de la mano de cuando nosotros no estamos viviendo de una forma correcta. Cuando ven que nuestra forma de vivir no es la que se esperaría de un cristiano, entonces vienen estas palabras. ¿Y no dices que eres cristiano? ¿Y no dices que eres hermanito? Que podríamos asociarlo como sinónimo, ¿no? Porque esta es la única enseñanza religiosa que nos hace familia. No solamente un grupo de personas que siguen una fe, sino que nos une bajo el amparo de un Padre bueno y maravilloso, que nos ha llamado con lazos de amor para ser adoptados por Él, para ser sus hijos, hijos del Altísimo. En el primer versículo que vemos como Jesús declara que el Padre busca adoradores, y esta palabra es decisiva. No toda adoración es aceptable. No toda expresión espiritual está honrando a Dios. La adoración verdadera nace del interior, de un corazón regenerado, y se conforma a la verdad revelada por Dios. No a una emoción desbordada ni a una frialdad ritual. Ninguno de esos dos extremos está mostrando a Dios. Lo único que está mostrando es una forma de mostrar su religiosidad, pero no al Dios verdadero, no al Dios soberano. Pues nuestra adoración debe ser una respuesta consciente a quién es Dios. ¿Y quién es Dios para nosotros? Valdría la pena preguntarnos. ¿Qué es lo que Dios ocasiona en el corazón del hombre y de la mujer? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es solamente una costumbre? ¿Es solamente alguien a quien digo adorar el domingo? ¿Y el resto de la semana qué es lo que sucede? Hermanos queridos, este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Y no es un tema recurrente porque a los pastores se les ocurre cada vez predicar sobre lo mismo. No, es porque la palabra de Dios nos está llamando a vivir de esa manera. La palabra de Dios no habla acerca de hombres, no es acerca de hombres su tema. Habla de cómo Dios actúa a través de estos hombres. Porque muestra a hombres reales, como tú y como yo, que pecan, que fracasan, que toman malas decisiones, que dudan de su fe. Sobre eso no sería necesario escribir un nuevo libro. No,
Este libro nos habla acerca del Dios que actúa a través de esos hombres incompletos, a través de esos hombres falibles. Hablamos de ese Dios que tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre. Y cuando hablo del corazón del hombre, no me refiero a un compartimento que muchas veces lo vemos expresado en el mundo occidental aquí, el corazón del hombre. No, el corazón del hombre en la cosmovisión judía es lo que dirige el alma. Nosotros, cada uno de nosotros somos un alma viviente. Y esta alma viviente tiene un corazón que lo dirige, que es mucho más allá que solamente emociones y sentimientos. Es la forma de pensar, es la forma de actuar, es la voluntad que tenemos. Todo esto nace del corazón, porque la palabra dice que del corazón emana la vida, nace la vida. Es en el corazón donde está la situación. Y todo hombre tiene un corazón, porque todo hombre tiene alma. Todo hombre creado por Dios tiene alma. Y tiene un corazón. Y este corazón es malvado, hermanos queridos. No es que hay un corazón que es buenito. No, el corazón del hombre es malvado. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Si no, mira bien tus pensamientos. Y no estoy hablando con cristianos, no estoy hablando con mundanos que, oh, mira tus pensamientos, hombre mundano. El hombre mundano tiene sus pensamientos en el hecho permanente de hacer el mal. Pero el corazón del cristiano muchas veces piensa como esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana que dice, no, yo sí sé dónde hay que adorar. Y yo he oído hablar del Cristo. E inclusive ve a Jesucristo y le dice, usted debe ser un profeta. ¿Por qué? Porque entiende las cosas religiosas, pero no entiende la transformación del corazón, que nos capacita para vivir de una forma diferente. Por eso cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de que Dios reencaucha nuestro corazón, de que Dios pone un parche a nuestro corazón, de que coge una manito de barniz y le da una mano de barniz como para que se vea mejor. No. Vemos que Él cambia nuestro corazón, porque el corazón del hombre está echado al mal. Solamente en la regeneración, en el volver a nacer de nuevo, es que Él nos da un conductor diferente, un conductor distinto. Cambia la naturaleza del viejo hombre pecador a un nuevo hombre. Que todavía en esta parte del mundo, de la realidad, seguimos pecando. Pero tenemos la capacidad de arrepentirnos, de ver y de decir, esto no le agrada a Dios. Esto no es lo correcto delante de Dios. Tenemos un corazón que busca a su Salvador. Pero no lo debe hacer a través de la religiosidad. La religión no está mal. La religiosidad está mal. El sentido de pensar que yo voy a un lugar y tengo un compartimento en mi vida, como alguna vez nos dieron un ejemplo en el que parece que somos como un rompecabezas y que lo armamos a ese rompecabezas en el transcurso de nuestra vida y al final nos falta una pieza. Y esa pieza ha sido Dios. Pero eso es falso, queridos hermanos. Porque Dios no es una pieza en nuestra vida. Él es nuestra vida. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la vid. Yo soy el que les infunde aliento. No es una partecita. Más bien tiene que ver, y escuchaba en esta semana a un pastor que decía, todo hombre tiene un vacío infinito en su ser, que tratamos de llenarlo con cualquier cosa, drogas, alcohol, pornografía, todas esas cosas, pero también lo queremos llenar con cosas que aparentemente también son buenas. Lo queremos llenar con trabajo, con familia, ¿y eso está mal? No está mal, pero la cosa es que si botamos todo lo que podamos a un vacío infinito, jamás se llenará porque es infinito. Lo único que puede llenar un vacío infinito es aquel que es infinito. No es una pieza en el rompecabezas.
Es el que llena el infinito vacío del hombre. Y ese es Dios mismo. Porque Él es infinito. Él es el alfa y el omega. Él es aquel que puede llenar esa carencia en el corazón. O sea, en el hilo conductor del hombre. Él es el que lo puede llenar para transformar. No solamente para ser más moral, para ser más ético, para ser mejor persona. No, sino para transformar un corazón que es engañoso. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Por eso tengamos cuidado cuando solemos decir estas palabras como, es que solamente Dios puede juzgarme porque Él conoce mi corazón. ¿Y eso no te da miedo? Porque ni siquiera tú mismo conoces tu propio corazón, ni siquiera tú mismo sabes qué está emanando de un corazón que está apartado de Dios. Si yo sé que Él escudriña mi corazón, ¿qué debería hacer en mi vida? Pues vivir de una forma agradable al Señor. En una forma que se expresa una gratitud aceptable, porque debe ser un servicio aceptable, dice la palabra. No dice cualquier servicio. No dice, haz cualquier cosa porque todo lo que hagas es para el Señor. Sí, pero ¿cómo dice que lo hagas? Que lo hagas bien. Que lo hagas bien. Cuando manejas tu dinero, hazlo bien. Porque caso contrario, lo que estás haciendo es una afrenta a Dios, no es un servicio aceptable al Señor. Lo mismo pasa con el tiempo. Es que es mi tiempo, yo hago lo que yo quiera. ¿En verdad? ¿En verdad funciona así para ti? Porque entonces sí estamos compartimentando. Yo a Dios en el culto. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde se debe adorar. Yo voy al culto y adoro. Estoy una hora, hora y media en el culto y estoy adorando. Si voy el día martes o el día jueves o el día viernes, entonces ahí estoy adorando. No, eso es una adoración colectiva y es muy bueno. Pero no puedo limitarme a eso. Yo tengo que adorar a Dios cuando estoy viendo la televisión, cuando estoy preparando los alimentos, cuando estoy estudiando, como lo dije hace un momento. Porque debe haber en nosotros una conciencia de que hemos sido llamados no a seguir una religión. Hoy por hoy, tener un letrero que diga cristiano, muchas veces piensan que eso es todo. Y ya hoy por hoy, en verdad, ser cristiano ya no es suficiente. Ahora tiene que ser cristiano evangélico. Cristiano evangélico bautista. Cristiano evangélico bautista presbiteriano. Calvinista. O sea, ya no es suficiente ser un hijo de Dios. Ya no es suficiente ser un cristiano. Ya no es suficiente que su palabra nos guíe. Ahora necesito ponerle una serie de añadiduras para creer que soy más santo. Pues no. Pues la fe en el corazón se purifica diariamente por la palabra, no por a quien digo seguir, sino por quien manifiesta mi vida que yo sigo. Si tú analizas tu vida, honestamente, sabiendo que el corazón es engañoso, pero sabiendo que también tenemos al Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad, cuando analizamos nuestra vida, ¿qué encontramos? ¿Qué clase de cristiano encontramos? Tal vez encontramos a esta mujer samaritana que sabe muchas cosas acerca de Dios, pero que su vida no muestra a Dios. Tal vez aquí no habrá mujeres que digan, ya voy con el sexto. O tal vez sí, no lo sé. O hombres que digan, ya voy con la sexta. Pero, ¿y qué pasa con las otras cosas? ¿Qué pasa cómo estamos viviendo nuestra vida? Honestamente, ¿estamos viviendo una vida para Cristo o estamos viviendo una vida llena de costumbre y religiosidad? Porque esa es la costumbre. Los samaritanos tenían costumbre, los judíos tenían costumbre, los romanistas tienen costumbre, los cristianos también tienen costumbres.
¿O nos creemos mejor que otros? ¿Por qué? ¿Porque tenemos la Reina Valera 1960? Ridículo. Ridículo. No me refiero a la palabra, me refiero a que una versión es... No. ¿Qué es lo que está escrito en nuestros corazones y cómo eso de lo que decimos hablar se ve manifestado en gratitud y servicio, aceptable con temor y reverencia? Temor y reverencia. No solamente es que yo hago las cosas y como el Señor sabe. Yo como no hago para los hombres, yo hago las cosas para Dios. Cuando hablas con ese desprecio a los hijos de Dios, ¿realmente estás amando a Dios? ¿O solamente estás repitiendo un versículo, pero totalmente sacado de contexto? Sacado de lo que quiere decir. Porque claro, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Pero si así lo haces para el Señor, estará expresado en todas las manifestaciones para el resto de su creación. No solamente para sus hijos en la iglesia, sino para toda la creación. ¿Cómo estás sirviendo al mundo? ¿Debemos servir al mundo? Sí. Porque estamos llamados a ser luz y sal del mundo. No luz y sal de la congregación. Aquí hay suficiente luz, suficiente sal. Aquí la luz no brilla mucho porque cada uno es más ungido que el otro. Afuera es donde se brilla. Donde hay oscuridad es donde se brilla. Sí, aquí también sí. Porque así debería ser. Si este lugar es el más seguro para ser un cristiano, ¿no debería ser el lugar donde realmente nos amemos los unos a los otros de manera genuina? Y no políticamente correcto, porque eso es lo que se espera de un cristianito. Esa es la adoración a la que está hablando el Señor. Estoy buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No está diciendo estoy buscando músicos que toquen lindo y que hagan llorar a la congregación. No. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que sean genuinos. Que se muestren. Que aun cuando es difícil... Porque ¿quién no puede decir? Y eres el comentario más escuchado. ¡Ay, qué difícil que ser cristiano! Yo lo he dicho. Y estoy seguro que tú alguna vez en tu vida lo has dicho. Pero esa es nuestra excusa para dejar de hacer muchas cosas. Porque ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Pero vamos a la contraparte. No es imposible ser cristiano. Y quiero decirte una cosa. En la vida no hay nada que sea fácil. Al menos nada que valga la pena. Todo tiene un grado de dificultad y mientras más dificultoso es, mejor es su paga. ¿Ser cristiano es difícil? Sí, pero no es imposible. O mejor dicho, sí es imposible ser cristiano sin Cristo. ¿Es posible eso? Sí. Porque hoy cristiano ya no está delimitado a los hijos de Dios. Ahora está delimitado al edificio donde asistes. Y eso está mal. Eso no es correcto. Eres un cristiano porque estás reflejando a aquel que es no solamente tu Salvador, sino también tu Señor. Y no podemos adorar de labios y decir, Señor, tú eres mi todo, cuando yo tengo que tomar decisiones en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a familia. Y tomo decisiones basado en lo que yo quiero y lo que yo siento, en lo que yo deseo. Ya no hago las cosas porque eso es lo que le agrada a mi Padre. Hago las cosas porque eso me da satisfacción personal a mí. Y eso debería llevarnos a cuestionarnos acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, hijos de mi Padre son los que hacen su voluntad. Su voluntad está con S mayúscula para que sea la voluntad de Él, no la tuya. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo vives en la familia? ¿Cómo vives en la iglesia? ¿Cómo vives en la comunidad?
¿Está regulado por aquel que adoras en espíritu y en verdad? ¿O está regulado por tus heridas, tus dolores, tus afectos, tus desafectos? ¿Cómo respondes al mundo? Esto, queridos hermanos, nos confronta a todos. Pues cuando adoramos, no es solamente por entretenimiento, no es un algo que hago, es lo que soy. No soy un adorador cuando lo hago, soy un adorador todo el tiempo, porque estoy adorando a aquel que es digno de que mi vida lo refleje a Él. Por eso el apóstol lo dice en esas palabras que las repetimos una y otra vez. Pero esa es la cuestión, que conocemos en palabras, pero no lo hacemos en hechos. El apóstol dice, ya no vivo yo. Es una declaración fuerte, porque mientras vivimos nosotros, somos egoístas. Estamos centrados en nosotros mismos. Estamos buscando nuestra propia satisfacción. Por eso cuando buscamos una iglesia, la buscamos por el servicio que nos puede dar, mas no por la verdad que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque somos egoístas, estamos buscando para nosotros. Es que sí tiene para niños, sí tiene para jóvenes, sí tiene para mujeres, sí tiene para... Sí, o sea, estamos buscando qué servicios me puede dar. Muy parecido a buscar a un club social. Cuando busco un club social estoy buscando eso. ¿Y qué servicios me puede dar? Pues la iglesia no es un lugar para tu servicio, es un lugar para buscar a Dios, para aprender de Dios, para ser instruidos por Dios, para tener disciplina, para ser transformados. Eso debería ser lo más genuino en una iglesia. ¿Nos agrada? No, no nos agrada, porque va en contra de lo que deseamos. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo. Porque no puedo vivir yo y puede vivir Cristo, porque somos diferentes, somos diametralmente diferentes. Al mismo punto que el Señor mismo termina diciendo, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Él es 3 veces santo. Nosotros somos lo más santo que podemos ser a través de Cristo, pero no somos santos por nosotros mismos. Él nos santifica. Entonces, no podemos vivir los dos. No hay esta coexistencia. Al menos no debería haber. O vivo yo o vive Cristo. No hay un grado intermedio. Estoy de acuerdo, estamos en un proceso de santificación. La fe es parte de esta nueva criatura y sí, la fe va alimentándose. Todos hemos recibido una medida de fe y nos encanta hablar acerca de la semilla de mostaza. Porque si tuvieras fe como el grano, como la semilla de una mostaza, podrías decirle a este monte que vaya de un lado al otro. Y nos maravillamos. Cuando lo mínimo que está diciendo el Señor es, eso es una semilla. Pero no se queda la fe en una semilla. La semilla debería crecer, convertirse en un árbol fuerte y robusto, así como el árbol de la mostaza. ¿Qué es un árbol? No es una plantita, es un árbol. Y ese árbol da fruto. ¿Dónde está el árbol grande, fuerte y frondoso que dará fruto para glorificar a Dios? ¿Dónde está ese árbol? ¿Por qué nos contentamos con ser una minúscula semilla? Cuando la semilla nos ha sido entregada y la escondemos, a mí me parece mucho como cuando el Señor Jesucristo mismo enseña y dice que entregó, el dueño de una hacienda entregó a uno 10 talentos, 5 talentos y al otro 1. El que tenía 1, ¿qué hizo? La guardó. Es que esta es mi semillita de fe. Es mi semillita de mostaza.
¿Cuál fue la respuesta cuando vino el Señor de la mies? Siervo malvado. Siervo malvado. Nuestra medida de fe debe crecer y debe dar fruto. Porque una fe sin fruto es lo que dice Santiago. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que exista una fe que no sea demostrativa, que el resto de la gente la pueda ver? La fe que es la fe que es solamente de palabra es una fe que es frágil. La fe que viene respaldada con un testimonio es aquella fe que dará cuenta de quién es Dios. En Mateo 5:37, pareciera que es un versículo que no tiene que ver con lo que estoy hablando, pues dice, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Pues en el contexto que se da esta enseñanza, tiene que ver con una actitud del corazón, no solamente con un juramento. Porque sí, de cierta manera esta enseñanza aparece en el sentido de, claro, el hombre cuando no sabe por quién más jurar, por quién decir, sí, esta es la plenísima, entonces utiliza el nombre de Dios y jura por Dios. Para comenzar, en Deuteronomio nos habla acerca de el juramento. Y no deberíamos usar el juramento muy rápidamente, sino que debería ser hecho con mucho temor, servicio y fidelidad. Pero en el sentido que quiero enseñar es que nosotros no necesitamos, lo que quiere decir este sí, sí, tu no, no, no solamente habla de que tu palabra sea cierta, sino de que tu palabra sea demostrativa. Porque un verdadero hijo de Dios no necesita estar jurando que ahora sí lo voy a hacer, porque lo que se espera de un verdadero hijo de Dios es que su palabra sea tan sólida como sus actos. Que tu vida sea un reflejo que no tenga que poner tela de juicio sobre lo que acabas de decir. Pero ¿en serio vas a hacer eso, querido hermano? ¿En serio vas a orar ahora sí todos los días? ¿En verdad ahora sí vas a leer la Biblia? Sí, sí, te lo juro por Diosito Santo. Estás pecando. Primero por utilizar su nombre en vano. Y luego porque no necesitas jurar. Porque cuando dice tu sí, sí, tu no, no, lo que está demandando es que el cristiano sea honesto y verdadero. Que el cristiano cuando dice algo sea tan genuino como su actuar. Por tanto, queridos hermanos, nosotros necesitamos darnos cuenta que invocar el nombre de Dios sí es algo muy serio, no solamente en el juramento, sino cuando decimos te amo. Qué hermoso es cantar esas canciones que dice te amo más que a mi vida. ¿Te imaginas si Dios bajara y dijera, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio me amas más que tu vida? ¿En serio me amas más que no tengo para darte porque tengo solo para pagar la luz? ¿En serio? No tengo tiempo para darte porque hoy estoy ocupado, pero el próximo año sí. ¿En serio me amas más que tu vida? Señor, es que no quiero perdonar a esa persona porque tú no sabes el daño que me ha hecho. ¿En serio? Es fácil cantar. Es fácil hablar. Necesitamos, hermanos, ajustar nuestro hablar con nuestro actuar. Lo sé, no es la primera vez que se predica, pero tal vez sí es la primera vez que esto debe producir un fruto en nuestra vida de una transformación y un cambio real. Así como la samaritana lo sabía, no he predicado nada que aquel que lleva 6 meses en el Evangelio no haya escuchado antes. Nada. Todos lo sabemos. Esta mujer lo sabía.
Sabía que el adulterio es pecado, pero 6 tenía. Sí, nos causa risa. ¿Y qué tal si nos analizamos nosotros a la luz de eso? ¿Qué tal si hablamos del chisme? ¿Qué tal si hablamos de la lujuria, del robo, de la mentira? ¿Qué tal si hablamos de eso? Tal vez nos vamos a encontrar igual de samaritanos. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La misma que Jesucristo le dio a esta mujer. Ven al pozo de agua viva. Porque es imposible ser cristiano sin Cristo. Si tú quieres ver tu vida transformada, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Nadie puede ser cambiado por ponerle ganas. ¿O acaso todos aquí ya no lo hemos probado? ¿Cuántas veces no le hemos puesto ganas a hacer las cosas? Y al cabo de un rato nos encontramos exactamente iguales. Necesitamos a Dios en nuestra vida y necesitamos sujetarnos a Él. Necesito asesinar al hombre que soy para que pueda vivir Cristo en mí. O sea, si no me niego, Él no puede vivir en mí. Y al comienzo parece imposible. Pero no es imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tiene sentido todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se refiere a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana voy a dar un examen, no voy a estudiar, pero sé que me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chuta, voy a sacar un préstamo, sé que no puedo pagarlo, pero no sé, lo voy a pagar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una forma equivocada y errada de usar las Escrituras, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece hace referencia a ese corazón transformado, a un corazón del viejo hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, a un nuevo hombre que tiene la capacidad, aunque no tiene la lucha, tiene la capacidad de, a pesar de que lucha con sus pasiones, vivir para agradarle a Dios. Hermanos, para terminar, la adoración no termina cuando acaba el culto. Cuando decimos, amén hermanos, nos vemos la siguiente semana. La adoración continúa hasta que nos vemos la siguiente semana. El mismo apóstol Juan, quien era un adorador en espíritu, él vivía fielmente en medio de la presión y el exilio. No es que él habla de fe, de amor, desde un punto en el cual él la está pasando bien. No, en medio de la dificultad. Porque la adoración, cuando todo va bien, suele ser más sencilla. No necesariamente más fácil, sí más sencillo. Pero ¿y qué pasa cuando estamos afuera en el mundo y en el mundo tendremos aflicción? Ahí necesito realmente tener a Dios. Necesitamos vivir conscientes de su presencia y de que su presencia transforma la manera en la que actuamos cuando nadie nos observa. En público podemos ser los mejores cristianos. ¿Y qué pasa cuando estamos en la intimidad de nuestra habitación? O peor aún, cuando estamos en la intimidad de nuestra cabeza, de nuestro corazón, donde nadie lo ve, solamente aquel que escudriña el corazón. A veces perdemos de vista que siempre, en todo momento, en el momento que tú quieras pensarlo, siempre estamos delante de la presencia de Dios. Y que tarde o temprano daremos cuenta por cada uno de nuestros actos, de aquel que ha atestiguado nuestra vida. No de una vida manifestada políticamente correcta delante de los hermanos, sino de una vida íntimamente correcta
en el interior de nuestro ser. ¿Quiénes somos en verdad? Somos adoradores en espíritu y verdad, adentro, donde nadie lo puede ver, en nuestro ser interior, donde nadie sabe realmente las intenciones de tu corazón, a no ser aquel que vive para siempre. La fe que Dios produce nunca fue pensada para quedarse solamente en palabras. Cuando Él da vida, la fe se expresa, se oye en la adoración sincera, en la confesión humilde, en la oración dependiente, pero también se ve en la vida marcada por la verdad, por la reverencia y por la coherencia de lo que hablamos y cómo vivimos. Cristo no vino a crear seguidores que hablan bien, que hablan bonito, que conocen mucho acerca de la Escritura. No, sino discípulos que viven alineados con la verdad. En Él, lo que confesamos y lo que vivimos dejan de estar separados. Él es la verdad que proclamamos y también la vida que seguimos. Hoy el llamado no es a aparentar coherencia. No es a darnos una manita de gato y parecer que sí somos. No, de ninguna manera, sino que nos volvamos al Evangelio, a permitir que la gracia que nos salvó siga transformando cada área de nuestra vida. La gracia que nos salvó es la misma gracia que transforma nuestra vida. El nuevo nacimiento no es santificación diaria, pero sí la causa de la santificación. A partir de que nacemos de nuevo, podemos ser santificados porque Él sigue obrando en nosotros hasta el mismo día cuando nos presentemos delante de su presencia. Pongámonos de pie, por favor. La misma gracia que nos enseña a adorar en espíritu y en verdad es la que nos capacita para vivir con integridad delante de Dios y de los hombres. Que nuestra fe, queridos hermanos, no sea solamente audible en el culto. No estoy diciendo que sea mala. Estoy diciendo que no solamente sea en el culto, sino que sea visible en nuestra vida. Que lo que se oye que lo que se pronuncia con los labios sea confirmado por lo que se ve en nuestro caminar. Y que todo apunte a la gloria de aquel que es digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Este es Cristo nuestro Señor.